¿Cómo están? Un saludo a todos los estudiantes del Diplomado de Derechos Humanos de la UPTC. Mi nombre es Humberto Caspa, soy boliviano. De repente van a encontrar un poquito de acento. No soy de Pasto, mucha gente piensa que soy de Pasto. Soy boliviano, tengo una formación académica en universidades americanas. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de California, Irvine. También hice una maestría también en Ciencias Políticas en la California State University de Fullerton y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en estudios latinoamericanos. Actualmente imparto clases de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Fundación Universitaria Juan de Castellano. ¿De qué vamos a tratar hoy? Siento que tenemos un tema bastante interesante. Está relacionado a las ONGs, no vamos a tratar de relacionarlas con los derechos humanos, que es el tema principal de este diplomado. Inicialmente vamos a tratar de definir de qué se tratan estas ONGs, la parte teórica, cómo es que encajan dentro de un contexto teórico. Vamos a tipificar a estas organizaciones no gubernamentales y vamos a hablar un poquito de la historia, que siempre es importante conocer, ¿no?, cómo es que se han desarrollado, cómo es que ha crecido y por qué surgen a partir de la globalización, ¿no? Específicamente más o menos allá por la década de 1980 es cuando empezamos a tener una multitud de ONGs en todas partes del mundo, ¿no? Obviamente se inician más en Estados Unidos y en Europa, pero llegan acá a partir de ese proceso globalizador, que vamos a tratar de explicar de qué se trata. Después vamos a enfocarnos un poco en el marco constitucional, cómo es que funcionan estas ONGs a nivel local, a nivel internacional, ¿no? Y al final vamos a cubrir todos esos aspectos importantísimos de los derechos humanos. Las organizaciones internacionales, las ONGs o cualquier entidad global son actores importantes para la solución de problemas mundiales, ¿no? Problemas como la pobreza, el medio ambiente, problemas de género de la mujer, problemas que actualmente tenemos como de los gays, lesbians y problemas de los animales. Todos esos tienen que ver con estas ONGs y también con las organizaciones internacionales. Pero antes de adentrarnos un poco a conocer las ONGs o estas organizaciones internacionales, que son un poco diferentes, es importante tener un contexto teórico, ¿sí? Entonces, dentro de las relaciones internacionales existen varias teorías, pero las más importantes que considero que son, es uno, la realista; dos, la teoría liberal o el liberalismo; y el funcionalismo, que es la que nosotros vamos a utilizar para entender todo ese concepto de las ONGs. Yo creo que es la teoría que nos permite entender, ubicarlas a través de diferentes formas como describe esa teoría. ¿Qué es el funcionalismo? ¿No? El funcionalismo viene a ser una teoría que se origina de la sociología. Tiene como interés principal el balance de la sociedad y el mantenimiento de la estabilidad social. Entonces, como es una teoría social, más bien de la sociología, fue Emile Durkheim, uno de los principales sociólogos más o menos que vino a introducir este tipo de teorías. Y hace un ejemplo interesante con relación a cómo más o menos funciona o cómo más o menos se entiende la teoría del funcionalismo. Entonces, Emile Durkheim utiliza el cuerpo humano para describir el funcionalismo, la teoría, ¿no? Nos dice que cada parte de nuestro organismo, ¿no?, funciona de una manera tal de que es tan importante de que si esa parte, ese órgano, de alguna forma no funciona bien, no simplemente es esa parte que empieza a adolecer en el cuerpo, sino que es un efecto que tiene a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, el hígado, por decir, ¿no?, o cualquier arteria o cualquier órgano del cuerpo humano, si no funciona bien, va a afectar todo el contexto de la naturaleza humana. Entonces, el funcionalismo
más o menos funciona de esa manera, ¿no? También tenemos otro sociólogo que viene después y hacen un análisis interesante sobre la sociedad norteamericana. Se trata de Talcott Parsons, sociólogo norteamericano, hace un estudio, como decía recientemente, sobre la sociedad norteamericana para explicar cómo más o menos funciona, ¿no?, esa teoría, valga la redundancia, funcionalista, ¿no? Como nosotros sabemos, en Estados Unidos existe muchos grupos étnicos nacionales, ¿no? Están los latinos, o estamos los latinos allá, los afrodescendientes o afroamericanos, como les llaman. Hay grupos asiáticos, no simplemente asiáticos, sino gente del Japón, de China, de Vietnam, ¿no? Uno encuentra una infinidad de etnias en Estados Unidos. Entonces, lo que nos dice esta teoría, o lo que nos explica más bien Talcott Parsons, es de que estos grupos en Estados Unidos, como grupo, tienen una función dentro de la sociedad americana, perdón. Por decir los latinos, ¿no?, o los migrantes más bien, ¿no?, llegan a Estados Unidos. Entonces, la mayoría de estos migrantes de repente se desenvuelven en el sector laboral de factorías, ¿no?, el sector de construcción. Entonces, es sumamente importante que estos grupos tengan acceso a estas fuentes de trabajo para que puedan funcionar, ¿no es cierto? Entonces, si es que estos grupos no funcionan en la manera como normalmente lo hacen, entonces lo que hace es afectar a toda la sociedad norteamericana, como está pasando en este momento, ¿no?, específicamente con los grupos afrodescendientes, que hay un problema serio social que afecta efectivamente al grupo este de los afrodescendientes, pero también eso repercute en toda la sociedad americana. Lo mismo sucedería, por ejemplo, el candidato Donald Trump nos habla de que va a construir una barrera, ¿sí?, ¿no?, en toda la frontera de Estados Unidos y México, en donde no va a permitir la llegada, ¿no?, de diferentes grupos migrantes. Entonces, lo que está haciendo, ¿no?, a través de esas políticas es afectar directamente a las personas que están ya dentro de Estados Unidos. Entonces, la teoría esta del funcionalismo tiene que ver con la función, cómo es que estos grupos étnicos nacionales y de otros tipos tienen la capacidad de funcionar y de tener las facultades de funcionar, ¿no? Entonces, lo que es interesante de esa teoría, más allá de la parte importantísima con relación a los grupos nacionales y étnicos, tiene que ver también con que es una teoría tal vez para muchas personas que son un poquito de la izquierda, ¿no? Es una teoría esencialmente conservadora, porque lo que hace es aceptar que ciertos grupos se mantengan dentro de unos sectores laborales, ¿no? A diferencia de otras teorías. Sin embargo, esta teoría considero es una de las más importantes para entender cómo funcionan las ONGs dentro, ¿no?, dentro de un contexto global. Entonces, ¿qué podemos resumir del funcionalismo? Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el equilibrio y el cambio. La estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas, como la estructura orgánica del cuerpo humano, eso es lo que acabamos de mencionar. Hay una independencia de cada parte del sistema social, ¿no?, una interdependencia. O sea, todos los grupos como que dependen no simplemente de ellos mismos, sino de otros grupos para hacer funcionar todo el entorno general. La división del trabajo tiene una función esencial en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? En ese sentido, el funcionalismo valora esa división del trabajo. Ahora, ¿cómo es que entendemos el funcionalismo a nivel mundial, ¿no? En el contexto mundial, el funcionalismo se desarrolla o funciona de la misma manera como funciona a nivel nacional. Inicialmente, veamos el realismo, ¿no?, que es otra de las teorías en las relaciones internacionales y el derecho internacional, ¿no?, que trata de explicar ciertos procesos y fenómenos que normalmente suceden a nivel mundial.
El realismo lo que hace es reconocer simplemente al Estado como el actor, ¿no? Que resuelve todos esos problemas sociales, económicos que tenemos en el mundo. Especialmente un problema, ¿no? Que es sumamente importante para el realismo, que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Ese básicamente es el tema, ¿no? de resolver. Los otros temas, la economía, cuestiones de la pobreza, medio ambiente, evidentemente son importantes, pero no tan importantes como la seguridad nacional. Eso es lo que nos dice el realismo. Después tenemos al liberalismo, que es otra de las teorías importantísimas, especialmente en cuestiones de organizaciones internacionales, ¿no? En este sentido, el liberalismo reconoce al Estado, así como lo hace el liberalismo, como aquel actor que resuelve todos esos problemas mundiales. Sin embargo, el liberalismo hace un énfasis bastante fuerte en las organizaciones internacionales como la ONU, como el Banco Mundial, como la UNICEF, como el Fondo Monetario Internacional, la OIT, ¿no? Hay una serie de organizaciones que toman en cuenta, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la explicación que inicialmente dio Immanuel Kant, que es el padre de esta teoría en las relaciones internacionales. Después tenemos al funcionalismo, ¿no es cierto? El funcionalismo, como dije varias veces, ¿no? Es de repente la mejor manera las ONGs encajan mejor en la explicación de sus tareas, ¿no? en diferentes niveles de la vida humana. Entonces, el funcionalismo toma en cuenta al Estado, toma en cuenta a las organizaciones internacionales, toma en cuenta incluso a los individuos, toma en cuenta a las ONGs, toma en cuenta a todos los actores, ¿no? A todos esencialmente tenemos la facultad de resolver problemas mundiales, ¿sí? A partir del funcionalismo. Bueno, ¿cómo es que funciona, por ejemplo, o cómo resuelve un individuo un problema mundial? Pensemos en la década de 1970-1980, tuvimos una serie de conflictos revolucionarios en Centroamérica, ¿no? Con Somoza, con los Contra. Entonces era como una década y un poco más, ¿no? de conflictos, de revoluciones en esa región latinoamericana. Entonces, en 1980 surge un grupo que se llama Contadora, que trata de resolver ese problema. Esto también tiene que ver con el funcionalismo, ¿no? Es un grupo de líderes latinoamericanos que se reúnen en Panamá, incluyendo el líder de Colombia, para poner fin a este conflicto, ¿no? que causó tantas vidas en esta región. Lamentablemente, este grupo fracasa, o sea, nunca se llega a concretar un tratado de paz, ¿no? Pero no es necesariamente un fracaso, ¿no? Lo que vale es que crea un precedente, y un precedente sumamente importante. Y es así que en 1985, ¿no? Después de la debilidad de este grupo Contadora, el que toma, ¿no? el problema a partir, ¿no? de lo que inicialmente se había tratado de resolver con el grupo Contadora, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ¿no? toma la batuta, diríamos, del problema, ¿no? Entonces, él como individuo se encarga de hacer reuniones con los diferentes líderes políticos de Centroamérica, incluyendo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el problema del revolucionario estaba de alguna manera ya tratando o llegando a su país, a Costa Rica. Entonces, en un proceso de 2 años, dificilísimo, Óscar Arias resuelve este problema. Claro que no hubo mucha ayuda por parte de otros líderes de grupos y organizaciones, sin embargo fue el artífice de este tratado de paz que se llega a concretar en 1987 en Guatemala, el cual se llamó el Tratado de Esquipulas, ¿no? Ese sería un ejemplo muy claro. Otro ejemplo claro que tiene que ver con Colombia, por ejemplo, a nivel individual, es lo que conocemos, ¿no? En Colombia hubo hace unos años un problema serio, diríamos, relativamente serio, entre este país y Venezuela.
Entonces el momento estaba muy caldeado, muy difícil. Ahí es cuando interviene Juanes, ¿no? Hace un concierto con diferentes artistas de Europa, de América Latina, como que resuelve o minimiza el problema que empezaba a evolucionar. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? A partir del funcionalismo, que personas, individuos que pueden resolver problemas mundiales, problemas serios en problemas globales. También reconoce el funcionalismo el papel de las organizaciones internacionales, así como el liberalismo. Como ya hemos indicado, el Banco Mundial, por ejemplo, resuelve problemas de la pobreza a partir del desarrollo económico de un país, por decir, ¿no es cierto? Tenemos una organización como la UNICEF que se encarga casi enteramente de la salud de los niños o los problemas de los niños. La OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que tiene una tarea específica de resolver los problemas del comercio. ¿Sí? La OIT con los trabajadores a nivel mundial, incluso agencias de estas organizaciones internacionales que nos resuelven problemas, disyuntivas jurídicas, como la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, de acuerdo al funcionalismo, todos contamos, ¿no? Todos somos importantes al momento de resolver estos problemas mundiales. Ahora, ¿cómo es que nosotros encajamos o entendemos más bien las ONGs dentro de este contexto teórico del funcionalismo? ¿Sí? ¿Cómo nosotros valoramos? Y a mí normalmente me encantan los ejemplos, ¿no? Porque los ejemplos nos dan una idea, por lo menos en la práctica, ¿no es cierto? Estas organizaciones siempre han funcionado. A mí se me ocurre, por ejemplo, Pies Descalzos, la ONG de Shakira, que es muy conocida, ¿no? Es una ONG, ¿sí? Nosotros sabemos, a través de palabras de Shakira, ¿no es cierto? Incluso tiene un video por allá, ¿no? Que nos enseña cómo es que se inició. Lo que nos dice en el video, ¿no? Y en las diferentes entrevistas que tuvo con los medios de comunicación, de que ella estuvo en la playa, ¿no? Y de repente vio a muchos niños con los pies descalzos, afectados por diferentes problemas políticos que tenemos acá en Colombia, ¿no? Gente desplazada, niños pobres, indigentes. Entonces ella decide hacer algo para resolver este problema de los desplazados, por lo menos a nivel local, ¿no? de su ciudad, de Barranquilla. Entonces lo que ella dice: yo voy a crear una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental para resolver un problema acá, local, de los niños, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los desplazados, ¿no? Entonces, lo que hace Shakira es crear esta organización, ¿sí? Ahora, nosotros no vamos a decir de que Shakira va a resolver el problema de la pobreza en el mundo. No, no se trata de eso, ¿no? Acá estamos tratando de entender el funcionalismo, cómo más o menos funciona esta teoría. Lo que aquí se trata de entender es que en el mundo hay muchas Shakiras, ¿no? Con otros nombres, obviamente, entonces, que tienen los mismos objetivos de resolver estos problemas de la pobreza y los desplazados, no simplemente en Colombia, sino en otras regiones, ¿no? Como en el Medio Oriente en ese momento, en Siria, que es un problema serio, ¿no? Entonces, si nosotros unimos a todas estas Shakiras, a todas esas personas que tienen afinidad de resolver esos problemas del mundo, de la pobreza, de los desplazados, entonces estamos pensando de que estamos resolviendo, o estas personas están resolviendo un problema mundial, ¿no es cierto? Entonces, el funcionalismo funciona de esa manera. Después de hacer una explicación de ese contexto teórico, de cómo más o menos encajamos este concepto de las ONGs dentro del funcionalismo, nos vamos a abarcar ahora, o vamos a tratar de explicar la tipificación de las ONGs, ¿no? Y también qué son las ONGs. Ahora, nosotros en la sociedad tenemos una parte organizada, ¿no? Y una parte no organizada, ¿no? En esa parte no organizada estamos nosotros, los individuos, que en una forma privada más o menos, ¿no? Como sujetos individuales dentro de la sociedad.
Y en esa parte organizada hay grupos religiosos, corporaciones, organizaciones de base, grupos académicos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones internacionales, ONGs, ¿no es cierto? Entonces, las ONGs, perdón, entonces, ¿cómo funcionan estos grupos organizados en la sociedad? Una empresa privada o los sindicatos o cualquier grupo tiene una funcionalidad dentro del Estado, ¿sí? Antes, para funcionar como tal, tiene que establecer personería jurídica, lo que nosotros llamamos adquirir derechos y responsabilidades para poder funcionar en forma legal, ¿no es cierto? Entonces, una empresa privada normalmente eso es lo que hace, busca legalizarse o obtener esa personería jurídica. Lo mismo las organizaciones no gubernamentales tienen que hacer las mismas cosas, ¿no? Funcionan de la misma manera. Desarrollan sus objetivos en la sociedad, pero antes tienen que establecer nuevamente personería jurídica para funcionar legalmente. ¿Y qué es lo que hay que hacer para obtener esa personería jurídica, ¿no? Supongamos que una persona que tiene interés en resolver un problema de la sociedad acá en Tunja, ¿no? De repente le interesan esos problemas que tienen que ver con los animales, los perros en las calles. Esta persona de repente tiene ideas buenas. Lo que hace, entra al internet como cualquier persona, trata de ubicar más o menos los documentos que se necesita para registrar o para obtener esa personería jurídica, ¿no es cierto? Una vez, ¿no? Teniendo todos estos documentos, por decir, ¿sí? Esta persona hipotética, esa persona, y normalmente lo va a hacer a la Cámara de Comercio, para que pueda registrar a su ONG. Entonces presenta los documentos, todos los papeles, y la persona que le atiende le dice, bueno, lo siento mucho, me parece que tiene usted una buena idea, no tiene usted una buena idea para resolver un problema serio que tenemos acá con los animales, pero le informo de que nosotros no registramos ONGs, ¿no? Lo que sí registramos son entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ONGs jurídicamente no existen. Los conocemos, pero no funcionan o no tienen una funcionalidad legal dentro del Estado, de cualquier Estado, no simplemente en Colombia, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá en Colombia, y esto evidentemente cambia en diferentes países, ¿no? Acá se las conoce como entidades sin ánimo de lucro, en otros lugares las conocen como organizaciones no lucrativas, ¿no es cierto? Entonces, las ONGs, nuevamente quiero recalcar, ¿no? Jurídicamente no existen. Lo que sí existen son entidades sin ánimo de lucro. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar, hay veces hay un poquito de confusión con relación a la distinción entre ONG y organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Las organizaciones internacionales, habíamos dicho, que son la ONU, ¿no? Y tiene hay algunos requisitos, ¿no? Para que se llamen organizaciones internacionales. Inicialmente es que tienen que tener un instrumento constitutivo, ¿no? Tienen que estar formados por estados, ¿sí? Son sancionados por el derecho internacional, ¿no? Eso no sucede con las ONGs. Las ONGs funcionan dentro de un estado, ¿no? No tienen nada que ver, bueno, con los problemas mundiales, evidentemente tienen que ver, pero no tienen que ver nada con las organizaciones internacionales. La FIFA, por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es un tanto confuso, ¿no? Muchas personas piensan que es una organización internacional. No, no está formado por estados, ¿no? Tampoco es sancionado por el derecho internacional. Entonces, si nosotros un poquito extendemos el concepto de ONG, entonces la FIFA llega a ser como una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Como una confederación dentro del Estado de Colombia. Entonces, si nosotros, o más bien ustedes, ven a cualquier organización dentro de Colombia, estas organizaciones tienen que cumplir ciertos requisitos para funcionar dentro de este país, ¿no? Y esos requisitos están establecidos en las leyes, en la Constitución y una serie de
de reglas, ¿no? Internas y nacionales. Como nosotros estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, tenemos que hacer una diferencia, o por lo menos tenemos que hacer una relación con las ONGs. Cuando nosotros pensamos o cuando se convierte una organización, una entidad sin ánimo de lucro en una ONG. Les comenté más o menos el grupo de Shakira, Pies Descalzos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que se originó en Barranquilla, pero luego empezó a abrir otras dependencias en diferentes partes del país, acá en Colombia, ¿no? Y actualmente su centro está ubicado en Bogotá. Entonces, cuando hubo un problema serio, un terremoto, ¿no? Un desastre natural en Haití, Shakira se conmovió. No soy muy seguro si ella visitó a Haití, pero lo que sí sé es de que ella se conmovió, estuvo muy afectada por la forma como había muchos niños desamparados por ese desastre natural. Entonces ella prometió a los gobernantes de ese país de que va a iniciar una ONG en Haití, otro Pies Descalzos, ¿no? Entonces es lo que se tiene en este momento en Haití. Entonces nosotros cuando pensamos de que una entidad sin ánimo de lucro funciona en otro país, ¿no es cierto? Se internacionaliza, en otras palabras, entonces es cuando nosotros pensamos de que se convierte en una ONG. Bueno, ese es un concepto mío, ¿no es cierto? Es lo que yo pienso, porque realmente no sabemos de qué es lo que hacen, pero muchas veces no sabemos diferenciar entre una entidad sin ánimo de lucro y una ONG. Pero más o menos, para que nosotros tengamos o podamos hablar en el mismo idioma, ¿no? Esa es la manera como la vamos a describir o la vamos a identificar a estas ONGs. ¿Cuáles son las características de las ONGs? ¿No? Estructuralmente estas organizaciones son amorfas, no tienen un modelo específico, ¿no? Sus metas, a pesar de que están establecidas, cuando uno va en el internet te dicen el objetivo es este, la visión es esta, ¿no es cierto? Sus metas son diversas, ¿no? Una ONG puede inicialmente registrarse para una situación, para un objetivo determinado, pero después de unos cuantos años o un tiempo, ¿no? Empieza a realizar una serie de trabajos. En ese sentido, ideológicamente son difusos, no cuentan con una ideología concreta, ¿no? Lo que sí es importante de que estas ONGs difícilmente se pueden concebir como unas organizaciones revolucionarias. No son, ¿no? Estas organizaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, trabajan dentro del Estado, ¿no es cierto? Y para el Estado, para resolver problemas del país, ¿no? De derechos humanos, de una serie de problemas. Entonces, lo que quiere decir de que son organizaciones positivas, ¿no? De que no son organizaciones radicales en ese sentido ideológico. Decíamos que son ideológicamente difusos, ¿no? Atacan al gobierno por corrupción y transparencia, pero sus cuentas económicas de estas organizaciones en la práctica no tienen acceso al público. Eso decimos en la práctica, porque si una persona quisiera recurrir y quisiera entender más acerca de una organización, ellos tienen tienen la obligación, ¿no es cierto?, de informar de su situación económica, pero normalmente eso no ocurre. Su funcionalidad es muy contradictoria. Ahora vamos a ver más o menos cuál es el funcionamiento de las ONGs. Dijimos que forman parte de la sociedad, ¿sí? Como asociaciones, institutos, fundaciones, cooperativas, ¿no es cierto? Algunas universidades, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a decir que son privadas, ¿no? La misma universidad donde yo trabajo, la fundación, obviamente dice fundación porque es una organización sin ánimo de lucro. Hay otras universidades particulares de acá, que de repente no las voy a mencionar, pero la mayoría son organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los países tienen la capacidad y la facultad de crear estas organizaciones, ¿no? Para que funcionen y trabajen resolviendo diferentes problemas sociales que tenemos acá, incluyendo la Universidad de Harvard, que ¿no? en Estados Unidos, que es la más famosa. Mucha gente piensa de que es una universidad privada, o la de Yale o Stanford. No, son entidades u organizaciones sin ánimo de lucro. Ahora bien, también diremos que son
productos de la solidaridad ciudadana y gremial, ¿sí? Son organizaciones que están ahí en defensa, para la defensa económica de ciertos grupos, ¿no? Para promover el desarrollo económico no simplemente del país, ¿no? Sino de una ciudad, de las partes rurales de un país, ¿no? De la lucha de la pobreza. Son organizaciones, por ejemplo, que están interesadas en la capacidad del individuo, en la capacitación del individuo, perdón, en la defensa de los derechos humanos, de la cultura, cuestiones científicas, problemas de género, cuestiones de niños desamparados y problemas de medio ambiente. Hay una parte que hay que saber diferenciar, ¿no? Y esto lo vamos a contraponer un poquito con los partidos políticos. Los partidos políticos, como meta principal, es llegar al poder, ¿no? Tomar el poder, ¿no? En otras palabras, las ONGs no tienen ese objetivo, las ONGs tienen un objetivo más social. ¿Cómo nacen las ONGs? ¿No? Nacen de organizaciones populares, organizaciones que están interesadas en defender la participación política, de grupos profesionales. Yo tomo parte, soy vicepresidente de una organización académica en Estados Unidos que se llama Economics on the Move, ¿no? Esto lo creamos con un colega mío que trabaja en este momento en Pekín, China. Entonces hay ese tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. Hay organizaciones dentro de ese campo de grupos profesionales dedicados a la técnica, realizan trabajos de investigación de campo y, como indiqué anteriormente, hay ONGs académicas. Y también hay ONGs que se originan de movimientos populares, ¿sí? Que son críticos normalmente del gobierno. Hace unos cuantos años tuvimos un movimiento acá agropecuario en Boyacá que repercutió a nivel nacional, ¿no? Entonces hay personas que de repente se interesan no simplemente en el movimiento, sino ser constantes en la lucha social, ¿no? de los trabajadores del agro. Entonces crean este tipo de organizaciones. Recientemente estaba leyendo en el periódico, ¿no? Que se creó una organización que tiene que ver con los profesionales de la medicina, ¿no es cierto? Entonces, si uno pone atención a este tipo de organizaciones, no son privadas, son básicamente entidades, como se llama acá en Colombia, sin ánimo de lucro. Entonces, nacen también a partir de metas particulares, de personas como Shakira, que de repente tienen o se identifican con un problema de la sociedad, no quieren hacer algo. Entonces, son problemas que llegan muy al fondo, ¿no? De una persona, y esa persona, a través de su conocimiento, de sus recursos económicos y otras cosas más, crean estas organizaciones o estas entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo están divididas las entidades sin ánimo de lucro o las ONGs? Las vamos a dividir en organizaciones transnacionales, ¿no? Que es la que normalmente conocemos como ONGs, las organizaciones locales, las organizaciones nacionales y las organizaciones regionales. De acuerdo a sus objetivos, las vamos a dividir aquellas ONGs que se ocupan en el apoyo humanitario en desastres naturales como la Cruz Roja, desastres sociales como Médicos Sin Fronteras, Caritas, que es una organización que está afiliada a la Iglesia Católica, organizaciones de vigilancia y promoción de derechos humanos. Estos son muy conocidos. Esto es lo que a nosotros nos interesa, porque tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Human Rights Watch es una de ellos, World Vision. Hay una multitud de organizaciones relacionadas a los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de una serie de tipos de personas. Tenemos organizaciones que se dedican al desarrollo, ¿no? Como Save the Children, de organizaciones de cooperación internacional. De acuerdo a su orientación, vamos a dividirlas en religiosas, inspiradas obviamente en el espíritu caritativo de la religión. Vamos a dividirlas también en humanitarias, ¿no? Sería
grupos que asisten a víctimas en conflictos armados. También podemos dividirlas en organizaciones solidarias que ayudan a las víctimas de desastres naturales, como, ¿no?, ese problema que tuvieron la gente de Haití hace unos cuantos años, y organizaciones, ONGs técnicas, ¿no?, que son prácticamente, ¿no?, de tipo profesional. Y de acuerdo a su distribución geográfica, me parece que esto ya lo mencioné, les vamos a dividir en locales, nacionales, regionales y internacionales. Bueno, yo creo que estas organizaciones o estas entidades, como nosotros las conocemos acá, sin ánimo de lucro, son sumamente importantes en la resolución o de los problemas sociales que tenemos en Colombia. Ahora, la historia de las ONGs también es importante saber cómo han surgido, cuáles son las primeras organizaciones que se han formado en el pasado, si existen. Bueno, de acuerdo a la historia, nosotros podemos mencionar a los misioneros, ¿no?, los misioneros esos, ¿no?, que normalmente leemos en las crónicas de los españoles, ¿no?, son el mejor antecedente histórico que tenemos. No podemos olvidarnos, por ejemplo, los jesuitas en Paraguay, que hicieron un trabajo maravilloso en esa región. En 1787 sobresale una sociedad abolicionista lo que se llama Anti-Slavery International, ¿no?, un grupo contra el esclavismo, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces no es esencialmente una ONG, pero más o menos son los principios de este tipo de organizaciones. En 1816 surge otro tipo de organización en Inglaterra, la Sociedad de Amigos, ¿no?, un grupo de protestantes, cuáqueros, que se ocupan específicamente en el fomento de la paz. En 1940 se formó la Convención Mundial contra la Esclavitud, ¿no? Entonces, estamos más o menos viendo en la parte histórica cómo es que se desarrollan estas organizaciones. Y si vamos a hablar de la raíz de esta organización, tenemos que hacer mención del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Es la primera organización, o la más importante, diré, que se inicia en 1863, ¿no? Y tiene que ver con los prisioneros de guerra, ¿no?, con los diferentes conflictos que tuvieron en Europa. La Cruz Roja, como normalmente la conocemos, a medida del tiempo ha empezado a desarrollarse en todo el mundo, ¿no? De ahí derivaron las convenciones de Ginebra de 1864, las confederaciones de la Haya de 1899 y 1907, los cuales sirvieron para discutir temas sobre las leyes internacionales, el arbitraje, la cooperación internacional, problemas de guerra, etc. La Cruz Roja, entonces, es una de las grandes ONGs en el mundo que se ha establecido y es de repente una de las más conocidas. En 1919 tenemos la formación de Save the Children y en 1950 de Christian Aid, 1951 tenemos Caritas y en 1950 también tenemos a World Vision. 1961 Amnistía Internacional, que es otra de las organizaciones sumamente importantes en cuestiones de derechos humanos. En 1965, ¿no?, tenemos al Ejército de Salvación, ¿no? Es un grupo que no he visto bastante acá en Colombia, pero que es bastante acentuado en Estados Unidos, hay bastante. En Bolivia he tenido la oportunidad de ver muchos grupos o gente que pertenece al Ejército de Salvación. Ellos inicialmente se dedicaban a defender los derechos de las prostitutas, de las personas desamparadas. En 1971 tenemos a Médicos Sin Fronteras, en 1971 también a Greenpeace, que es una organización sumamente importante con relación al medio ambiente. 1978 Human Rights Watch, 1979 Ayuda en Acción, ¿no? Entonces, nosotros como que podemos enumerar una serie de ONGs que surgen
desde la Cruz Roja hasta más o menos a la década de 1980, porque en 1980 para adelante nosotros difícilmente podemos mencionar a todos los grupos, a todas las ONGs que surgen en ese periodo y hoy, porque son una multitud. Nosotros estaríamos leyendo no por días, ¿no? La cantidad de organizaciones no gubernamentales que existen en el mundo. Ahora, lo importante es entender cómo es que estas organizaciones han proliferado a partir de 1980, ¿no? Nosotros tenemos que entender que hay un cambio en el mundo prácticamente, ¿no? De modelo económico, ¿sí? En 1982 es una fecha sumamente importante en América Latina porque es cuando tenemos una crisis de la deuda externa. Anterior a 1982, desde más o menos 1960 hasta 1982, nosotros en América Latina teníamos un modelo de desarrollo que se llamaba industrialización de sustitución de importaciones, que tiene que ver con el desarrollo hacia adentro, ¿no? Que tiene que ver con la facultad de diversos países latinoamericanos de crear un desarrollo a partir de sus propios medios, ¿no? De crear su propia de su propia clase media, su propia industria, dejar de depender, ¿no es cierto?, de los países desarrollados. Entonces, se crea este modelo de desarrollo hacia adentro. Ese modelo de desarrollo hacia adentro implicaba muchas cosas, y una de ellas era prestarse dinero, ¿no? Y lo vamos a hacer de una forma breve acá, la explicación, porque esto es una cuestión muy complicada, ¿no? Entonces hubo muchas deudas por parte de los gobiernos en todo este periodo. Y es en 1982 cuando prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos entran en moratoria, ¿no? El primero que lo hace es México. Entonces, a partir desde esa fecha, existe un cambio radical en la forma cómo se desarrolla económicamente América Latina. Entonces, se cambia de un modelo de desarrollo hacia adentro a un modelo de desarrollo conocido como el neoliberalismo o de apertura de mercados. ¿Cómo explica esto la proliferación de las ONGs? En ese periodo de 1960 hasta 1980, los problemas sociales básicamente los resolvía el Estado, ¿no? El estado de bienestar, que era bastante desarrollado en Europa, de alguna manera se llegó a desarrollar en América Latina. Los problemas que teníamos de la salud, de la pobreza, de la delincuencia, la mayoría de estos problemas sociales los resolvíamos a partir del Estado, del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cuando cambiamos las políticas de gobierno, las neoliberales, ¿no? Las políticas neoliberales, entonces nosotros cambiamos la dinámica de resolver los problemas sociales que tenemos en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado ya no se ocupa de esos problemas, ¿no? Pero alguien tiene que ocuparse de resolver estos problemas. Entonces ahí es cuando empieza a funcionar estas organizaciones o estas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, el modelo de desarrollo es sumamente importante para el crecimiento de para el crecimiento de estas ONGs. En 1980, para resumir esta parte del crecimiento de las ONGs, en 1980 se deja de trabajar a las ONGs en torno a las necesidades de los pobres y los problemas sociales, ¿no? Esto lo hemos mencionado. O sea, el Estado deja de funcionar como una entidad que patrocina o fomenta o resuelve esos problemas sociales. Son las organizaciones sin ánimo de lucro. Para decir simplemente, ¿no?, como un dato estadístico, el 8% de los empleados de Estados Unidos, estamos hablando del país más importante del mundo, ¿no es cierto?, es empleado por estas organizaciones sin ánimo de lucro. Eso es una cantidad increíble, ¿no?, en ese país. Si nosotros pudiéramos ver los datos estadísticos acá en Colombia, los números serían algo similar, ¿no? Tenemos una variedad de organizaciones que trabajan en esos rubros. Entonces, hemos partido básicamente de una parte teórica, hemos hablado sobre la división de las ONGs, hemos tratado de diferenciar de las ONGs, aunque realmente no hay ninguna diferencia, ¿no?, ONGs y entidades sin ánimo de lucro.
Ahora vamos a tratar de entrar dentro de una parte más técnica, ¿no? Que tiene que ver con el registro o la personería jurídica, ¿no? De las organizaciones o de las entidades sin ánimo de lucro. Vamos a hablar del marco constitucional, cómo crear una entidad sin ánimo de lucro. Para ello, nosotros vamos a hacer una breve revisión de la Constitución y las leyes colombianas, cómo es que las amparan para la creación de estas organizaciones. El artículo 2, por ejemplo, de la Constitución Política establece que el Estado debe proteger y atender de manera especial a todas las personas, incluso a las que por su condición de debilidad manifiesta, económica, física y mental requieren de esa tutela, ¿no? En ese sentido, las entidades sin ánimo de lucro conforman un sector que colabora con el Estado en el cumplimiento de las finalidades que se le atribuye, ¿no? En ese sentido, como que favorece para resolver estos tipos de problemas que nos habla la Constitución. El artículo 38, tal vez el más importante en torno a esta situación, ¿no? El artículo 38 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho a la libre asociación como un derecho fundamental de las personas. Y dice, ¿no?, explícitamente que el derecho libre de la asociación para el desarrollo de las distintas actividades que los particulares realizan en la sociedad. ¿Sí? Tenemos otro artículo, el 70 y el 71, donde explica que el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, tecnología y las demás manifestaciones culturales, además de ofrecer estímulos especiales a las personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Como vemos, hay un soporte legal, ¿no?, para el funcionamiento de estas organizaciones sin ánimo de lucro. La regulación del Código Civil colombiano, el artículo 633 del Código Civil, ¿no?, define personería o persona jurídica de la siguiente manera: toda persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, ¿no? A las personas jurídicas las clasifican en corporaciones, ¿no?, o en empresas privadas y fundaciones de beneficencia pública. ¿Qué es una corporación? No, eso lo vamos a hacer para entender más o menos cómo es el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro. Las corporaciones, las privadas, son un conjunto, nos dice, de individuos que vinculan un capital para la obtención de un fin determinado. Si el capital está destinado a que su producto sea repartido entre quienes lo aportaron, ¿no es cierto?, lo aportaron en la sociedad. Si lo hacen actos de comercio, ¿no?, crean una sociedad comercial. Las asociaciones o fundaciones, estas son las que a nosotros nos interesa, son entes jurídicos sin ánimo de lucro. Eso es lo que dicen las leyes colombianas, que nacen de la voluntad de varios asociados. Son personas naturales o jurídicas con el objetivo de ofrecer el bienestar físico, intelectual o moral a sus asociados o a la comunidad en general. Ahora, una fundación implica la consecución de un fin especial para lo cual él o los fundadores destinan uno o varios bienes determinados. No hay personas asociadas, sino un conjunto de bienes afectados a una finalidad, ¿no?, de beneficencia pública. Una comparación de una asociación y una corporación es la siguiente. Una asociación, ¿sí?, en una asociación, los réditos no se reparten. Mientras que en una corporación los réditos sí se reparten entre las personas que la componen o que toman parte de esa corporación. ¿Cómo vamos a describir o cómo vamos a utilizar o qué terminología vamos a utilizar para describir a una organización sin ánimo de grupo? ¿Qué significa una entidad sin ánimo de lucro?
¿no? Simplemente que los rendimientos o las utilidades obtenidas no son objeto de distribución o reparto entre sus socios o integrantes de la persona moral que los genera, ¿no es cierto? Normalmente, en la experiencia que tengo de estas organizaciones sin ánimo de lucro, los ingresos de la organización, por lo menos esto es lo que sucede con mi organización en Estados Unidos, todos esos ingresos de todo el año tienen que devolverse a la sociedad, ¿no? A ese objetivo que normalmente se abre. Si es que existe alguna quiebra de esa organización sin ánimo de lucro, lo que se hace es que los activos y los remanentes de esa organización deben ser donados a otra organización sin ánimo de lucro. Eso es lo que dicen las leyes colombianas. Ahora, evidentemente está claro que una organización, ¿no?, sin ánimo de lucro no crea lucro, ¿no? Eso es obvio, pero sí puede crear rentabilidad, ¿sí? Eso es una parte sumamente importante de estas organizaciones, porque esa es la forma como crecen, como en el caso de Shakira, por ejemplo, ¿no es cierto? Aparte del aporte que ella hace en forma particular a su organización, ella tiene muchos amigos, no solamente acá en Colombia, tiene muchos admiradores, muchos de ellos empresarios, que no solamente le gusta su música, sino las cosas que hace con esta organización. Entonces hay muchos donativos para esta organización. Entonces lo que crea, o lo que se dice más bien, que esta organización, Pies Descalzos, es sumamente rentable. Y cuando es rentable empieza a crecer, ¿no? Y crecer, ¿no?, en diferentes partes del país inicialmente, y después empieza a exportar ese producto a otras partes del mundo. La división de una entidad sin ánimo de lucro, las vamos a dividir, ¿no?, en sector no lucrativo, en organizaciones comunitarias, 2, en organizaciones sectoriales, 3, en organizaciones étnicas, en organizaciones o asociaciones religiosas, partidos y asociaciones políticas, organizaciones no gubernamentales. Hay algunas organizaciones, de repente nos estamos entrando en una parte mucho más técnica, que no necesitan el registro, ¿no? O entidades con objeto que no son objeto de registro, como las juntas de acción comunal, instituciones de educación superior, la vigilancia privada, las iglesias, ¿no?, que son amparadas bajo las leyes 133 de 1994, los sindicatos, por ejemplo, que funcionan dentro del Estado, pero lo hacen, ¿no?, de esa forma como entidades, en algunos casos, ¿no?, sin ánimo de lucro, y aquellas entidades con objeto de registro prácticamente son todas las organizaciones o las entidades sin ánimo de lucro que nosotros conocemos, ¿no?, entidades ambientalistas, culturales, investigativas y demás asociaciones civiles. Y todas estas organizaciones que acabo de mencionar, las entidades sin ánimo de lucro, normalmente tienen que registrarse ante la Cámara de Comercio. Y las ONGs, aquellas organizaciones que han surgido en otros países, ¿no es cierto? Estas inicialmente tienen que registrarse ante el Ministerio de Justicia, ¿no?, para que hagan una investigación y para que hagan una convalidación, ¿no?, de todos esos documentos que inicialmente habían presentado en su país de origen. ¿Qué es lo que tiene que hacer una ONG internacional para funcionar en Colombia? Dijimos, requisito importantísimo es registrar ante el Ministerio de Justicia. Tienen que presentar una copia de acta de su constitución, una copia de estatutos, copia de acta de la Asamblea General del grupo, con derecho a abrir sucursales en otros países. Es decir, si una organización intenta venir a Colombia, tiene que tener este documento que lo otorga su país. Una copia de acta de la Junta Directiva, obviamente aprobada por el gobierno de su país de origen, un poder otorgado a un representante legal para Colombia, y algo que es sumamente importante y muy internacional es el sello de apostilla. Y como estas entidades sin ánimo de lucro
o lo que nosotros estamos llamando ONGs, surgen en unos países donde el español no es el idioma, ¿no es cierto?, nacional. Puede ser el francés, puede ser el inglés, puede ser el chino. Entonces, si quieren funcionar en Colombia, tienen que traducir todos esos documentos para que las personas pertinentes puedan hacer su debida revisión. Ahora, ¿cómo inscribir una entidad sin ánimo de lucro en Colombia? ¿Cuáles son los requisitos? Inicialmente, el documento de constitución, la escritura pública mediante un apoderado, los estatutos de la organización, el nombre, la identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, nombre de la entidad y la clase de personería o persona jurídica, o sea, en qué ámbito se va a desenvolver esta organización, el domicilio de la entidad, es algo bastante obvio, el objeto de la entidad, ¿no es cierto?, para que el gobierno o el Estado pueda categorizarla dentro de un criterio, ¿no?, que ya está establecido, ¿no? Puede ser una organización educativa, puede ser una organización incluso deportiva, o puede ser una organización caritativa o religiosa, ¿no?, o incluso una organización educativa. Tiene que presentar el patrimonio y forma de hacer los aportes, como también la forma de administración con indicación de atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y la representación. Entonces, básicamente, en forma breve, tal vez de una manera muy acelerada, nosotros hemos podido entender el funcionamiento de estas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hemos tratado de entender inicialmente a partir de una teoría que es el funcionalismo. Después la hemos definido exactamente y la hemos conceptualizado y hemos tratado de diferenciarla, a pesar de que no existe una diferencia clara, ¿no?, entre una ONG y una entidad sin ánimo de lucro. Lo que es sumamente importante para ustedes es de que jurídicamente, nuevamente, las ONGs no existen, ¿no? Es un concepto sociológico, ¿no? Lo que sí existe son las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, entonces yo les agradezco por esta sesión, por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.